No sé si... Ya está, el audio está. Hola, ¿qué tal? Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos. Bueno, Muy bien. súper. Pues nada, ya está, ya estamos aquí. Vamos a empezar con la sesión informativa sobre el Máster Online en Challenging Branding. Hoy tenemos con nosotras y nosotros a Héctor y a Oliver. Los dos son de Bolt, de pues, este estudio, esta agencia que son codirectores de este máster. Nos falta Olmo, otro de los codirectores, pero bueno, ellos dos nos explicarán también pues, de qué va este máster, cuáles son sus objetivos, con qué profesores vais a aprender y vamos a ver también proyectos de alumnos que han pasado por el máster. Muy rápidamente, ¿vale? Para aquellas personas que aún no nos conozcáis, os explico muy brevemente quiénes somos, la BASAT. La BASAT es una escuela especializada en diseño, fotografía y creatividad. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues másters online en diseño especializados pues, en estas áreas. Vais a ir viendo también proyectos de alumnos y alumnas del máster, ¿vale? En esta presentación. ¿Cómo definimos la BASAT? Pues muy brevemente, en unos pocos conceptos. El primero, profesionalidad. ¿Por qué? Porque todos nuestros profesores son profesionales en activo, como por ejemplo Oliver y Héctor, que hoy nos acompañan. El segundo concepto que nos define muy bien es la práctica. ¿Por qué? Porque vais a trabajar con proyectos prácticos, no hay exámenes en la BASAT. Proyectos que pueden formar parte de vuestro portfolio profesional una vez finalicéis el máster. Y qué mejor manera que salir al mundo laboral, pues con un portfolio creado. El tercer concepto que define muy bien la BASAT es la proximidad. Sabemos que hay la barrera de la distancia y queremos ser lo más cercanos posible con vosotras y vosotros. ¿Por qué? Pues porque al final aquí detrás de la BASAT tenemos el ordenador, ¿no?, con el que os conectáis en clase, pero detrás de este ordenador hay un equipo humano desde el departamento de asesoramiento y admisiones, que son las chicas que os informan cuando pedís información de un máster, el departamento académico, que es vuestro enlace directo con la escuela si tenéis cualquier duda una vez estáis matriculados, en plan, pues es que me ha pasado tal cosa y no puedo hacer esta entrega, es que me ha pasado tal cosa, es que el campus me falla tal cosa, lo que sea. Cualquier problema que tengáis, que sepáis que siempre podéis acudir a alguna de nosotras. Y nada, para ir acabando, deciros que además la BASAT es más que una escuela. Ahora estamos empezando una nueva iniciativa que es Vidas Creativas. Vidas Creativas es una serie de encuentros con profesionales de las industrias creativas que os va a ayudar, yo creo, a todos y a todas a fortalecer vuestras trayectorias profesionales. Así que os invito a ver en nuestro canal de YouTube Vidas Creativas, que seguro que lo vais a aprovechar muchísimo. Y deciros ya pues que esta próxima convocatoria del Máster Online en Challenging Branding empieza en octubre, empieza pues en muy poquitas semanas y que realmente el máster pues prácticamente os diría que está lleno, o sea, está ya a punto de cerrarse. Así que si queréis más información o aún tenéis dudas, podéis ver nuestra web, lavasat.com, o podéis ver nuestro mail, nos podéis enviar un mail a info@lavasat.com o bien llamarnos, que también nos encanta que nos llaméis. Y ahora sí, deciros que os voy a dejar con Oliver y con Héctor y ellos os explicarán un poco más sobre este máster. Deciros que al final de la sesión, ¿vale?, vamos a dejar unos minutos para que hagáis preguntas, dudas, lo que sea. Os podéis conectar la cámara, el micro, bien a través del chat, así que os invito a quedaros hasta el final porque realmente la oportunidad de hoy es única. Cuando estéis matriculados en el máster los veis más, los veis pues, prácticamente muy a menudo, pero ahora mismo es único. Así que ya está, Héctor y Oliver. No os escucho, por aquí, Héctor. Oliver. Disculpa Vale, que vale. teníamos un pequeño problemilla técnico. Vale, ya está. Ya Vale, perfecto. está resuelto. Pues mira, Súper. justo, Gemma, comentabas que profesionales en activo, ¿no? Pues nos pilláis en el Cairo y por eso tenemos este fondo tan especial, porque estamos trabajando en un proyecto de branding de un nuevo hotel que saldrá a la vida el año que viene. Y nada, nos pilláis aquí en mega remoto, fuera de nuestra zona de confort cultural.
trabajando en proyectos totalmente nuevos. Y nada, ya hablaremos de esto, ¿no? De la famosa zona de confort, pero bueno, vamos a empezar presentándonos y presentando aquí. Perfecto. Todo tuyo, Héctor. Vale. Bueno, ¿se ve bien la pantalla? ¿Veis bien la ¿Nos veis la pantalla completa? Sí, perfecto, ¿Sí? se ve perfecto. Vale. Ah, no, disculpad, no. No se ve a pantalla completa, no, ¿eh? No sé si haciendo pues, comando L, quizá. Voy a volverlo a intentar. Un segundo, disculpad los problemas del directo. Confirmarnos. Vale, sí. Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues adelante, Héctor. Muy bien, pues nada, nosotros somos Volt, somos los directores de este máster, ¿de acuerdo? Esta ya es la 7ª edición, así que ya llevamos bastante rodaje, bastante, digamos, de aprender y ir mejorando. Sí, creo que eso es un punto importante también. El hecho de que estemos en una 7ª edición quiere decir que hemos tenido 6 anteriores porque nuestro fin, y ya lo veréis con la relación que tendremos conjuntamente, es ir mejorando siempre, ¿no? Siempre que tenemos vuestro feedback intentamos hacer mejor este máster, ¿no? Que sea más completo o llegar a puntos en los que quizás desconocíamos que eran importantes, ¿no? Así que siempre vamos evolucionando en este caso. Exacto. Y bueno, nosotros somos Volt, somos una agencia de branding, un atelier de branding, ¿no? Como nos gusta llamarlo, ¿vale? Nacimos en 2007, así que llevamos bastantes años pues esto en activo, trabajando para diversos proyectos. Nosotros somos al final un atelier, digamos, una empresa especializada en branding, en marca, ¿de acuerdo? No somos ni una agencia de comunicación ni una agencia de marketing, sino que somos unos profesionales, digamos, especializados en crear y gestionar marcas, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, somos aquí los 3, digamos, directores, ¿de acuerdo? A la derecha tenéis a Olmo, ¿vale? Olmo es el CEO de la empresa y es el que os va a dar el segundo módulo que luego os voy a explicar o os vamos a explicar un poquito más sobre él, ¿no? Pues esto, una persona con una base de diseñador que luego, pues poco a poco también ha ido evolucionando, ¿no? Hacia temas un poquito más de management y de negocio, ¿no? A la izquierda está Oliver, ¿de acuerdo? El director de diseño de Volt. Y arriba de todo pues estoy yo, que soy el responsable de estrategia. Y ya veréis en lo que os explicaremos ahora la importancia que hay entre la estrategia y el diseño. Es decir, nosotros llamamos creategia a nivel interno porque una depende de la otra continuamente. Es decir, hay procesos creativos que dependen de la estrategia y hay procesos estratégicos que dependen también de la creatividad, ¿no? Y así es como nosotros enfocamos todos los proyectos de branding. Siempre, como podréis ver, pensando al principio. Estas son algunas de las marcas para las que trabajamos. Ponemos este ejemplo porque estas marcas, porque hay de todo. Tenemos diseño institucional, del sector educativo, del sector farmacéutico, de la cosmética, de la bebida. Realmente no estamos puestos en un nicho concreto. De hecho, ahora vamos a hacer un hotel y es nuestro primer hotel. Y siempre cuando llega un proyecto de estas características es un reto nuevo, ¿no? Que es una palabra que también usamos y usaremos con vosotros, ¿no? El retarnos. Entonces, ¿por qué hemos creado este máster, ¿no? Nosotros hablamos mucho en nuestra metodología del propósito, ¿no? El why, ¿no? El por qué, pues, más allá de obviamente, de ganar un dinero extra, ¿no? Porque estamos aquí y por qué hemos creado este máster, ¿no? Y no hablamos de nosotros ni de vosotros, hablamos de lo que construimos, de la marca que estamos construyendo. Un poquito de la motivación más a nivel, pues, más, digamos, más cultural, más de querer aportar al sector, ¿no? Porque al final, pues más allá de profesionales, también queremos un poquito devolver todo lo que nos han enseñado otros maestros
devolver pues esto a los alumnos, ¿no? O explicar a los alumnos un poquito todos nuestros conocimientos, ¿no? Las cicatrices, ¿no? Exacto. En definitiva, ayudaros, ¿no? Ayudar al colectivo, ¿no? Ya seáis diseñadores, marketers, etcétera, etcétera, pues poder aportar nuestro granito de arena y que al final, pues bueno, nuestra profesión sea más conocida, sea más valorada y al final también aportemos a la sociedad, ¿no? Porque al final con las marcas pues podemos hacer un mundo mejor, aunque suene muy utópico, pero es verdad porque tenemos realmente mucho poder, ¿de acuerdo? Y entonces este máster también responde un poquito a una evolución natural que hemos tenido nosotros a lo largo de los años y que hemos plasmado finalmente en nuestra metodología, ¿no? Que es una metodología que llamamos challenging, ¿de acuerdo? Una metodología que lo que hace es, digamos, no seguir el status quo de la categoría en sí en la que estemos trabajando, sino intentar siempre innovar e intentar pues, buscar nuevas formas de comunicación, ¿no? Nosotros empezamos como estudio con foco en diseño gráfico, ¿vale? Sobre todo, bueno, básicamente Olmo y Oliver, que fueron los fundadores y su foco era el diseño, ¿no? Pero como son pues esto, gente que se pregunta por qué y para qué, ¿no? Son gente curiosa, pues entonces dimos un pasito más, ¿no? Y entonces empezamos a hablar ya de branding, ¿no? Que al final el branding, como sabéis, hay muchas más, digamos, profesiones, ¿no? O es mucho más amplio, ¿no? Al final no es solo diseño, sino que hay consultoría, hay psicología, hay sociología, hay copywriting. Y todo esto lo veremos en este máster. Lo vamos a revisar, ¿no? A entender cómo funciona y cómo trabajarlo. Y a veces no tenéis por qué ser copies, sino entender cómo funciona un copy y el valor que tiene dentro de un proyecto. Os daremos las herramientas para después poder colaborar con otros profesionales que no sean de vuestro oficio y entender cuál es su función, para qué sirve y el valor que aporta a un proyecto. Exacto. Y después, finalmente, pues esto, ¿no? Un poquito este máster, al final hay muchos másters de branding, ¿no? De construcción de marca, pero nosotros hemos querido un poquito añadir nuestro sello personal, ¿no? Y hacer realmente un máster con esta actitud disruptiva, con esta actitud innovadora, con esta actitud un poquito de cuestionar lo establecido. Creo que hay una frase, aunque sea un poco friki, ¿no? Pero la típica frase del cliente siempre tiene la razón. Creo que cuando trabajas en branding o en nuestro caso, esa evolución del branding al challenging, creo que ahí se rompe eso de cliente siempre tiene la razón, ¿no? Porque dotamos de tantas capas técnicas a los proyectos que es imposible que tenga la razón, ¿no? Le ayudamos a descubrir las raíces de por qué hacemos las cosas. De hecho, nuestro moto, un poquito de nuestra frase, sí que resume todo, es no te damos lo que esperas, sino lo que necesitas, ¿no? Y en lo que necesitas, aquí es donde hay margen para innovar, ¿no? Nuestro objetivo no es complacer al cliente, es decir, queremos al final que tengáis un poquito este mindset, ¿no? Que cuando trabajéis no intentéis hacer aquello que sabéis que el cliente os va a comprar, ¿no? O aquello que sabéis que funciona, ¿no? Sino realmente transformar, ¿no? El objetivo número uno en nuestro caso es transformar, ¿no? Que esa marca evolucione, que esa marca tenga una visión ambiciosa, ¿no? Que esa marca no se contente con ser correcta, sino que busque pues, la excelencia e ir más allá. Y aunque parezca una obviedad, es que el cliente entienda, que parece obvio que debería entenderlo, pero no muchas veces es así. Que nosotros no trabajamos para nuestro cliente, trabajamos para el cliente de nuestro cliente. Hay un paso más allá. Y aunque parece que sea, no, pues claro, no está tan claro realmente. Después te das cuenta que lo personal o la intuición personal de este cliente muchas veces no le hace ver que tiene que ir más allá, que tiene que pensar en quién le compra, no en lo que le gustaría él tener. Y después también este máster responde no solo a esta actitud que tenemos y que nos gustaría pues compartir con vosotros, sino que al final consideramos que es una cuestión de mera supervivencia dentro del mercado, ¿no? Pensad que en 2019, por ejemplo, se registraron más de 45.000 marcas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que se están constantemente lanzando nuevas marcas al mercado, pero muy pocas sobreviven, ¿no? De este
de este total, un porcentaje muy bajo sobrevive, ¿no? Entonces necesitamos realmente crear cosas diferentes, crear cosas que sean relevantes, que busquen nuevas formas de comunicar, ¿no? Porque al final el ruido que hay es tan grande, hay tanta gente haciendo push que necesitamos, pues esto, innovar, ¿no? Lo que sería... Ser especiales. Exacto, buscar ese punto diferencial. Vale, este también es otro ejemplo de lo mismo, ¿no? Entre 3.000 y 5.000 impactos publicitarios diarios que recibimos cada uno de nosotros, ¿no? Ruido, impactos, marcas que nos están hablando, ¿no? Por eso es tan importante ser diferentes y tener una personalidad cuando comunicamos. Entender todos estos impactos es desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Durante el proceso de tu día, depende de tu oficio, de lo que te dediques, ¿no? Pero entre que te levantas, miras el móvil, entras en Instagram, desayunas, entras en cualquier otra red, sales a la calle, la cantidad de inputs que tenemos, es decir, realmente tenemos una contaminación visual muy, muy, muy alta. Exacto. Y después también porque os queremos dar un nuevo estatus, es decir, si sois diseñadores, queremos que seáis diseñadores estratégicos, ¿de acuerdo? Si tenéis la parte de consultoría más desenvolupada, pues también que complementéis con esta parte más visual, con este criterio gráfico, ¿no? Que también podáis juzgar un buen ejercicio de naming o de copywriting, ¿no? Al final es que no seáis, entre comillas, simples diseñadores, sino que, digamos, tengáis pues esta capa extra que al final os va a hacer... Y aquí quiero volver a un tópico que es, sobre todo, viniendo del diseño gráfico, nos hemos encontrado siempre con situaciones, y a día de hoy nos pasa, en la que nos encargan un proyecto y nos piden ideas de negocio, o nos piden, o en la primera reunión, ¿no? Soltadnos alguna idea, ¿no? O nos piden un eslogan, ¿no? O al diseñador incluso se le pide que redacte el texto. Se da por entendido que se pueden hacer todas estas cosas sin ningún tipo de expertise en todas esas materias, ¿no? Y muchas veces os habrá pasado y nos ha pasado que no se han presupuestado. Y es muy interesante el poder tener todo este aprendizaje que os vamos a ofrecer, porque de cara a un presupuesto, ya sea para un cliente grande o uno pequeño, porque da igual la dimensión, es el facturar cada una de las partes en la que le estás ofreciendo valor a ese cliente y él da por entendido que forman parte de la palabra diseño gráfico. Y no, para nada. El diseño gráfico es ejecutar. El pensar es otro concepto. El crear una frase potente que venda es otro concepto. Y si te ocurre algún nombre es otro proceso. Y todo esto es facturable, que hasta el día de hoy sigue sucediendo que todo se mete en el saco, ¿no? Y realmente creo que es importante el educarnos a darnos valor y a creernos lo que hacemos, y que intervienen muchos procesos técnicos que aportan mucho valor después al diseño que construimos. Sí, el resultado es mucho mejor que no... Siempre. Mucho más completo, ¿no? Después también porque entendemos que obviamente este máster nos va a hacer especialistas en todo, porque al final eso es Da Vinci, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, las agencias 360, ¿no? Exacto, al final, bueno, no tanto las agencias, sino la persona en sí, ¿no? O sea, yo por mucho que a empezar a diseñar, pues nunca llegaría al nivel de Oliver, ¿no? Porque al final no es mi elemento, ¿no? O sea, no queremos que seáis un 10 en todo, pero sí que tengáis conocimientos para ejecutar un proyecto y pedir ayuda incluso si la necesitáis, ¿no? Porque al final entendemos que crear marcas muchas veces se construyen en silos, ¿no? No, es que esto es el tipógrafo, este es el diseñador, ¿no? Este es el que hace los nombres, ¿no? Este no sé qué. No podemos trabajar en silos, tenemos que trabajar en conjunto, ¿vale? Tendremos que trabajar en equipo. Crear marcas es una tarea de equipo con el cliente, con los diferentes integrantes que hay dentro de la agencia, ¿no? Entonces, lo que queremos es que os sepáis relacionar, ¿vale? Que si tenéis un problema como diseñadores, sepáis que a lo mejor el problema no está, no sé, en la tipografía, sino que a lo mejor está en que el target no está bien definido, ¿no? Que la marca no está posicionada donde tiene que estar, ¿no? Al final queremos que, digamos,
seáis bastante 360 dentro de que seguro que cada uno de vosotros pues tiene su especialidad, ¿no? Pero que entendáis el branding con mente abierta y con una visión transversal de ello. Y después también, ya como último input, ¿no? Os hablábamos mucho de innovar, de que nos gusta cuestionar la categoría, el status quo, las ideas que hay encima de la mesa, pero también, como hablábamos al principio, ¿no? Que queremos que las marcas son generadoras de cambio, queremos que las marcas pueden no solo venderte el mejor producto, sino con este producto crear algo, ¿no? Crear algo más ambicioso, algo que va más allá del producto en sí, ¿de acuerdo? ¿Y por qué por qué el propósito es tan importante para nosotros? Porque no solo es una cuestión de ser generosos y de contribuir y de ayudar, que eso está muy bien, a todo el mundo le gusta, sino porque realmente las marcas que tienen un propósito, ¿vale? Que van más allá de los atributos de su producto, son marcas más efectivas, son marcas que tienen un mejor retorno, ¿no? Entonces, hacer las cosas bien realmente tiene premio, ¿no? Y vemos, pues esto, cifras, ¿no? Estadísticas como estas que son demoledoras, ¿no? Que la mayoría de marcas, hablábamos al principio de que que se lanzan muchísimas marcas al mercado, ¿vale? Que hay muchísimo ruido también en nuestro día a día, y aparte luego preguntas al público, ¿no? Los consumidores, y te dicen que la mayoría de marcas que hay en el mercado no le importa si desaparecieran, ¿no? Entonces, esto es un reflejo de que realmente las marcas no tienen significados potentes, ¿no? Que las marcas realmente podrían ir mucho más allá y aportar mucho más valor, ¿no? Entonces, con esta parte de ser valientes también incluimos esta idea de aportar y de ir más allá de los atributos o de la funcionalidad más básica de los productos, ¿de acuerdo? Y bueno, después de un poquito de este rollo, entre comillas, perdón, que os hemos soltado, que es para que entendáis nuestra visión, ¿vale? Es para que entendáis, por esto, nuestra filosofía y un poquito hacia dónde queremos llevar el máster, y también, pues esto, que es una cuestión, como comentábamos, un poquito de supervivencia, ¿no? Y después, en cuanto a contenidos y profesores, creo que es un máster muy interesante porque hay una mezcla, ¿no? Muy bonita de profesionales, y no hemos querido cerrarnos a ninguna tipología, digamos, de empresa sí, de empresa, digamos, ¿no? Porque vais a encontrar que hay freelance, vais a encontrar que hay gente que viene de consultora, ¿no? Vais a encontrar gente que viene de agencias más creativas. De estudios. De estudios, o sea, hay allí un caldo de cultivo muy interesante. Sí, también la selección la hemos hecho dependiendo de las necesidades, porque después cuando te encuentres en determinadas situaciones también sabes a qué tipo de empresa tienes que dirigirte, ¿no? Sobre todo personas que están en activo, personas que, como decía antes, ¿no? Que tienen muchas cicatrices, porque creo que estamos aquí para evitar que os golpeéis donde nos hemos golpeado nosotros, ¿no? Entre otras cosas. Y lo hemos sintetizado todo en 3 módulos. Un primer módulo donde trabajaréis la estrategia y la identidad verbal. No sé si quieres profundizar, lo vemos después. Bueno, luego ¿no? lo vemos. Sí. Un segundo módulo donde ahí no diseñamos a nivel visual, pero sí que de alguna manera se diseña a nivel estratégico. Un módulo 2 donde ya empezamos a trabajar, a entender y a trabajar una identidad visual, y un módulo 3 donde activamos esa marca, ¿no? Donde después os explicaremos en detalle, bueno, os explicamos ahora en detalle cada uno de los módulos. Sí, y nada, como detalle también comentar que al final son 9 meses en total. Bueno, sí. Es decir, que es un máster muy completo, que sí que, bueno, ya os lo comentarán desde la escuela, ¿no? Pero que es intenso, es decir, que vamos a exigir no solo resultados, sino también que hay bastante volumen de trabajo, y que al final lo que queremos, pues es esto, es crear una marca de principio a fin, ¿vale? No es un agobio de máster, pero sí que es un máster que te mantiene activo, porque viniendo del online también, nosotros estudiamos también online otras disciplinas que nos interesan, ¿no? Y sí que queríamos que hubiese estar activos, que haya ese punto de, ostras, es que
tengo que hacer este proceso, tengo que seguir eso, tengo que hacer esta entrega, sin agobios, pero sí con ritmo. No he encontrado la palabra. Y para mí creo que lo importante es que es un máster con ritmo, que es lo interesante. Exacto. O sea, hay tiempo para hacer las cosas, pero es cañero, es decir, es exigente, ¿no? Yo creo que la palabra exigente sería también pues, un poquito para resumirlo, ¿no? Entonces, 9 meses, un máster muy completo. Y el primer módulo, ¿vale? El módulo 1 sería un poquito todo esto que veis, ¿no? Una parte más de investigación, ¿vale? De entender el mercado, de entender el target, de extraer insights, ¿vale? De metodologías para investigar y un poquito para tener esa base, digamos, más científica, ¿no? Que luego nos permitirá saltar al segundo punto, ¿no? Que es la estrategia de marca con una base, digamos, muy sólida, ¿no? En cuanto a estrategia de marca, pues os vamos a enseñar a construir lo que es una plataforma estratégica, ¿de acuerdo? Definir el posicionamiento, definir la personalidad, a definir el propósito, ¿de acuerdo? Toda esta base que luego nos permitirá que cuando creamos el naming, cuando creamos el storytelling, digamos, todo esté conectado con la estrategia, ¿no? Y una de las cosas que siempre comento a los alumnos es que tengan foco, ¿vale? Que lo importante es tener foco y tener coherencia. Es decir, si la marca es esto, todo tiene que girar alrededor de esto, ¿no? Que al final es muy importante o es muy fácil perderse, ¿no? Y que la marca al final empiece a ser muchísimas cosas o quiera ser muchísimas cosas y al final poquito que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Después trabajaremos lo que es el nombre de marca, ¿de acuerdo? Una de las cosas más complicadas o que al menos pues siempre... y bueno, divertidas, ¿eh? Es decir. Sí, divertidas y a la vez complicadas, ¿no? Yo creo que las dos cosas van un poco de la mano. Y después cómo crear una narrativa, ¿no? Cómo crear una historia a través de las palabras que explique, ¿no? O que tangibilice lo que sería la estrategia. Después tendremos una masterclass de registro de marcas, ¿de acuerdo? Que es una parte más legal, pero que es fundamental tener clara, ¿vale? Es simplemente una clase, pero es muy importante para que entendáis que al final, si algo no está registrado, por muy espectacular que sea, no lo podréis utilizar, ¿de acuerdo? Tampoco es una clase súper profunda, como entenderéis, pero un poquito para que tengamos presente que el aspecto legal es importante. Y finalmente, el proyecto de estrategia de marca. Sí, aquí quería hacer yo un inciso, porque para ti todo esto es muy normal, Héctor, pero para el que, supongo que en este máster siempre, bueno, supongo, no, es cierto, que se apuntan diferentes perfiles, ¿no? Hay gente que viene del mundo del branding y le interesa llegar un poco más allá, hay personas que vienen del mundo del marketing, pero también hay gente que viene del mundo del diseño que desconoce un poco toda esta parte, ¿no? Y creo que lo importante, y es algo en lo que también nos hemos puesto serios, es en dotar de herramientas para poder entender esto y para poder usarlo. No es teórico simplemente, sino hay una metodología detrás de las 3 fases. Y lo importante de tener una metodología es que esa metodología tiene herramientas para poder construirlo. Es decir, que no solo es aprenderlo, sino tener la base para después poderlo aplicar a vuestros posibles clientes o colaboradores en proyectos. Sí, de hecho, os vamos a dar teoría y conceptos, pero luego dentro de cada asignatura hay ejercicios prácticos, ¿vale? Es un máster muy práctico donde os damos el conocimiento necesario para luego realizar las tareas, ¿de acuerdo? Y dentro de cada módulo luego hay la asignatura de proyecto, que es la que llevamos cada uno de nosotros, que básicamente es construir un proyecto de marca de principio a fin, ¿no? Como os comentaba, que empieza por la parte estratégica y verbal, luego sigue con Olmo con su clase de identidad visual y finalmente acaba con Oliver con la parte de activación, ¿de acuerdo? Entonces tendréis todo de conocimiento más teórico, haréis pequeños ejercicios para reforzar estos conocimientos y después tendréis el proyecto donde debéis aplicar todo lo que os han ido explicando los profesores, más algunos extra que nosotros también añadimos y algunas herramientas o ejercicios prácticos que nosotros también pues, bueno, utilizamos en nuestro día a día y que compartiremos con vosotros y con vosotras muy a gusto, ¿no? Entonces, en cuanto a profesionales, la primera clase, o las primeras clases las tendréis con Ana Durán, ¿de acuerdo? Ana Durán es Innovation Consultant en Firma, que es una de las agencias para nosotros más top que hay en España,
¿de acuerdo? Y donde la innovación siempre está muy presente, entonces nos sentimos muy cómodos con ellos porque siempre está esta parte un poquito challenging, ¿no? que realmente estamos buscando, ¿no? Ana es una crack en lo que es todo el tema estratégico y en este caso se va a centrar en todas las herramientas, digamos, de inmersión estratégica para poder, pues eso, tener luego una base sólida para construirla, ¿no? Después tenemos a Jaime Dolagaray, que viene de una empresa, digamos, más de consultoría, ¿vale? Quizás un poquito menos creativa que la anterior. Más conservadora. Sí, bueno, no sé si conservadora, no, pero... La palabra no es conservadora, sí. Sí, Es más, tienen un proceso más de consultora clásica. Sí, es más consultoría más clásica, sin ser ni mejor ni peor. Aquí no queremos entrar a juzgar. Es otro camino. Es decir, las marcas tienen que decidir también si quieren ir al cambio, forma parte de su estrategia. Es decir, no, aquí no hay ni buenos ni malos, ¿no? De hecho, toda la gente que fichamos es porque creemos que aportan mucho valor. Sí, aportan un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, bueno, Jaime también va a consultar en Brandward, que si vais buscando todo esto por internet os daréis cuenta, pues bueno, que al final son agencias súper consolidadas que trabajan para clientes grandes, es decir, clientes que al final, pues bueno, suponen un reto importante, ¿no? Después tenemos a Rosana Peña, que viene de agencia de publicidad, ¿vale? Pues eso también es otro perfil a sumar y a tener en cuenta. Trabaja en Wright & Soto, que ahora se ha fusionado con Suma, ¿vale? Supongo que conocéis, si estáis en el mundillo conocéis Suma, ¿no? Suma es un poquito digamos, el gigante, ¿no? Dentro de este sector en España. Y ella viene del mundo más de la agencia, ¿no? Entonces, para nosotros el mundo agencia es de los más creativos que hay y nos parecía muy interesante tenerla dentro del máster, ¿de acuerdo? Ella os va a enseñar todo lo que es copywriting y también la asignatura de naming. Después tenemos a Carme Setó, ¿de acuerdo? Carme Setó es una profesional del derecho de la propiedad intelectual del bufete de Duran Sindreu y es una persona especializada en todo lo que es protección de marcas a nivel legal. Y eso es oro. Exacto. Ella es la que te dice si esa marca tira para adelante o no, o incluso, pues bueno, que tienes que cambiar para poder modificarla y que se pueda registrar. Yo cuando recibimos un mail de Carmen siempre estamos diciendo, por favor, estamos nerviosos. Estamos nerviosos. Y después, pues bueno, estoy yo que estaré haciendo lo que es la asignatura de proyecto. Identidad visual. Aquí trabajaremos el concepto, la tipografía, la identidad visual, la dirección de arte y finalmente ese proyecto global que llevará Olmo, ¿vale? Los que ya estéis en el sector del diseño gráfico o agencia, bueno, ya son palabras con las que estáis familiarizadas. Es muy importante saber trabajar bien un concepto. No es fácil. Y no es fácil no solo construirlo, sino explicarlo. Tener la capacidad de poder extraer un buen concepto y saberlo transmitir. Después haremos tipografía y después os presentaré a la profesora y nos adentraremos más profundamente en la tipografía, en sus usos y en el valor que aporta a un proyecto. Trabajaremos después la identidad visual y la dirección de arte más genérica y finalmente trabajaremos el proyecto. En este caso contamos con Joan Garifa, que es director creativo en Slow. Slow es estudio de diseño gráfico y si investigáis veréis que trabaja muy bien la conceptualización de los proyectos. Es un punto fuerte en su manera de trabajar. Después tenemos la dirección de arte de Pifarré. También podéis directamente buscar a Deia Pifarré y veréis su excelencia en el trabajo. Y no solo como ejecutor, porque en este caso lo ponemos como dirección de arte, porque a veces tenemos que aprender a salir de ser diseñadores gráficos o diseñadoras gráficas para dirigir el arte de lo que vamos a realizar, ¿no? Y realmente él también tiene un talento muy fuerte en conseguir esa dirección y en poder desarrollar un buen concepto para dejar una buena identidad. Trabajaremos con Sabina Shipara, que es tipógrafa y también diseñadora, porque veíamos que es un punto importante el que un tipógrafo tenga un buen nivel de diseño gráfico, porque ayuda
a entender mejor las necesidades de la tipografía, porque ella, aparte de ser diseñadora, tiene la capacidad de crear una tipografía. Y cuando creas una tipografía es cuando ya entras en detalles que a veces no percibimos, ¿no? Que no lo hacemos. Y esta, por ejemplo, es una de mis asignaturas fetiches porque creo que aporta mucho valor, en mi caso, como diseñador, al poder trabajar bien una identidad visual, conocer bien la tipografía. Después tenemos a Olmo, que es nuestro partner CI7 Ball, que con él y con todas sus cicatrices en trabajos de diseño dirigirá esa fase final del proyecto de una identidad visual, es decir, partimos de realizar un concepto, de trabajar la dirección de arte de este proyecto, de poder trabajar una buena tipografía y ya tenemos todos los elementos para empezar a diseñar, ¿no? Para generar ese proyecto final de identidad visual. Una vez tenemos una estrategia, tenemos una identidad, toca activarla, ¿no? Y en este caso la activamos en el packaging, ¿no? Aprenderemos sobre packaging, a trabajar diseños volumétricos, a entender la importancia del diseño sostenible. Trabajaremos una fase de artes gráficas y artes finales. Es muy importante cuando diseñamos saber que vamos a poder producirlo. Pensaremos, y digo pensar porque no va a ser solo diseñar, sino aquí va a haber otra vez thinking en nuevos formatos y canales de comunicación. Trabajaremos el branding interno y finalmente conmigo, con toda esta información, realizaremos esa experiencia y comunicación de marca final, ¿no? Con todas estas fases realizadas. Aquí solo un apunto, Oliver, sí. El tema del branding interno al final disculpa. Es una asignatura más de estrategia, ¿vale? Lo único que hemos puesto aquí un poquito por tema de agenda. Sí, se me ha olvidado comentar que es una masterclass. Disculpa. Exacto. Y al final un poquito esta masterclass lo que os va a enseñar, ¿no? Es que realmente las marcas se activan de dentro hacia afuera, ¿vale? Las marcas se activan o funcionan, ¿no? Cuando dentro, es decir, cuando el equipo, ¿no? La empresa en sí internamente entiende la marca y la vive, ¿no? Y así es capaz luego de expresarla en la dirección adecuada hacia el exterior, ¿vale? Entonces esto es una clase muy interesante porque muchas veces cuando pensamos en branding pensamos en nuestro cliente, ¿no? En nuestro público objetivo, ¿no? Y el público objetivo también es nuestros propios trabajadores, ¿no? Porque si no, al final si ellos no transmiten lo que queremos que transmitan, pues todo el mensaje se desvirtúa. Para esto contamos con profesionales como Nuria Vila, que es de base diseñadora gráfica, pero ahora ya está en una fase más de dirección creativa, pero siempre con la sostenibilidad, es decir, ya cuando trabajéis con ella, veréis la importancia, bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? En lo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Con el cambio climático. Pues bueno, creo que es muy interesante el valor que aporta a los proyectos no solo desde la sostenibilidad, sino con esa base de diseño. Sucede lo mismo con tipografía, ¿no? Buscábamos a alguien que tuviese una base muy buena gráfica, pero que aportase valor a la sociedad, ¿no? Y en este caso es la sostenibilidad. Adrián Galicia, también diseñador gráfico senior, pero con una expertise muy fuerte en artes gráficas y en artes finales, ¿no? Una vez hemos diseñado todo, ¿cómo tenemos que prepararlo para que funcione, para que nuestros proveedores puedan realizar bien nuestro trabajo? Producir, perdón. Después tenemos a Alejandro Masferrer, es Process Designer y facilitador. A lo mejor, no sé si os sonará, tiene una marca que es Trigger Cars, que sirven precisamente para facilitar procesos de diseño. Y él nos va a hablar de los nuevos formatos y canales de comunicación, ¿no? Y creemos que si queremos ser challengers, necesitamos saber cómo podemos conseguirlo mediante la tecnología, mediante nuevos formatos y canales que nos ayuden a transmitir, ¿no? Lo que estamos creando desde la estrategia y el diseño. Este soy yo y yo me encargaré del packaging y la comunicación de marca. Ya todo lo que traigáis de estrategia y de identidad visual, trasladarlo a un packaging. Después tenemos a Cristian Sarocco, que si no me equivoco es el que realiza branding interno,
que forma parte de Allegro 234. Y ahora os enseñamos proyectos de diferentes alumnas que hemos ido trabajando. Exacto. Esto es un poquito, nada, para que veáis que al final, pues bueno, vamos a trabajar distintos, digamos, elementos, ¿no? Distintas capas de la marca, ¿no? Una de las cosas que vamos a enseñar a hacer, por ejemplo, es a construir una plataforma estratégica, ¿de acuerdo? Un poquito la Biblia a nivel estratégico y a partir de la cual luego construimos el resto, ¿no? Lo que es la brand essence, lo que es el propósito, lo que es la personalidad, los valores, un poquito, digamos, como os comentaba, el ADN de la marca, ¿no? Claro, aquí os enseñamos el caramelo, ¿no? El resultado final, ¿no? Pero detrás de esto hay muchas capas. Exacto. Aquí un poquito son ejemplos de todos los ejercicios que vamos haciendo, ¿vale? Para que veáis que al final es todo muy práctico, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que enseñamos es cómo construir un propósito, ¿no? A través de esta metodología de pirámide, ¿no? Cómo, digamos, podemos dotar a las marcas de esta parte más social y más cultural, ¿no? Y cómo construirlo paso a paso. Esto, por ejemplo, ya es un ejemplo de gráfica, ¿no? De cómo pues todo lo estratégico luego se traslada al mundo visual. En este caso es Raconet. Y claro, tenéis que entender que lo que estamos viendo ahora ha pasado por todos esos filtros y todas esas fases, ¿no? A veces vemos algo, cuando vemos una pieza por la calle de una marca, no somos conscientes del proceso natural que ha tenido para llegar ahí, ¿no? Las que están bien hechas, porque evidentemente vemos otras, ¿no? que no hay ese proceso, ¿no? Exacto. Y aquí al final, pues bueno, veis Sí la que marca. Creo que es interesante también comentar cuál es el proyecto, ¿no? Para que entiendan también lo que están viendo, porque si no están viendo imágenes visuales de verduras, ¿no? Y creo que sería interesante entender. ¿Es un proyecto de qué? No, el proyecto que marcamos nosotros para Sí, el proyecto de branding. Estoy bromeando. Vale. Estaba alucinando, tío. Digo, no me jodas. Sí, no, ¿Qué te ha pasado aquí en el Cairo? El briefing, tanta pirámide. Sí, no, al final aquí un poquito el briefing era construir una marca de alimentación vegana, ¿vale? Donde había, pues esto, salchichas, había, pues bueno, todo lo que es charcutería vegana y el briefing un poquito lo que les pedía es que construyeran una marca con personalidad y después que lo aplicaran a todo lo que es el packaging. Sí, creo que digital. Y también buscábamos una marca que aportase un valor, lo que comentábamos antes, ¿no? De ser challengers, de aportar un valor a la sociedad, ¿no? Buscábamos también una marca en el que estuviese en un sector competitivo fuerte que es la carne, ¿no? Que tuviese también a día de hoy ese equilibrio entre a qué camino vas, ¿no? Que hubiese competencia entre los dos, pero que a la vez hubiese competencia dentro propia de este tipo de marcas nuevas que ahora han salido muchísimas de comida de este tipo, ¿no? Sí. Y veíamos interesante que habían muchas capas de dificultad, ¿no? Y que podía ser un buen proyecto si quien sea vegetariano, vegano o coma este tipo de comida, veréis que a nivel gráfico, a día de hoy, sigue siendo un drama a nivel de tantos % de calidad gráfica y de comunicación de marca, ¿no? Hay pocas marcas que lo hagan bien. Entonces, también veíamos un hueco ahí, un hueco para que podáis mostrar un portafolio de un proposal, de un proyecto que no es real, pero que podría serlo, en un sector en el que todavía está abierto a posibilidades, ¿no? Y en el que es complejo poder trabajar, porque trabajas para un gran público. Y aunque parezca un proyecto sencillo o básico, realmente tiene muchísimas capas de dificultad. Sí, al final os lanzaremos un briefing y vosotros tendréis que encontrar cuál es la oportunidad para la marca, ¿no? Esto también, ¿no? Pues enseñaros, esto es un poquito como lo de antes, ¿no? Sí, todos los proyectos tienen un poco la misma estructura para que veáis, cada uno de vosotros lo va a realizar de una manera distinta para poderlo entender. Sí que os guiamos después para que haya cierto orden, ¿no? Para que la idea de marca sea el centro y a través de esa idea de marca, a través con qué inputs, ¿no? la construyes. Y un poquito también, propósito. y un poquito aquí también, pues en este caso, cómo retaba la categoría
este alumno, ¿no? El romper con una categoría sosa, aburrida, que muchas veces es todo el tema de la alimentación, pues él se lo llevaba, digamos, a un mundo más divertido, ¿no? Y al final no está reñido tener propósito con esta parte más fun, ¿no? Más fresca, más funky, más colorido. Por eso que ahora, cuando leáis lonchas, entendéis un poco cuál es el producto, ¿no? Siempre entendiendo que se trata de un producto vegano, ¿no? Pero... Después, bueno, os enseñaremos a hacer cositas como el mapa de posicionamiento, ¿no? Cómo encontrar esa oportunidad dentro del mercado. Fijaros aquí lo que os comentaba antes, ya hablamos de una realidad, ¿no? Eura es una marca, no sé si quien no la conozca, es una marca que está liderando a nivel, no a lo mejor, no sé si de ventas, pero sí que estoy convencido que está liderando a nivel gráfico en este sector, ¿no? Y después toda esta competencia, ¿no?, que nos encontramos alrededor de ella, ¿no? Que, al menos en España, la situación es esta. Luego también os enseñaremos a definir el target, ¿de acuerdo? Y a trabajar con arquetipos de marca, ¿vale? Que son una herramienta muy vital, muy interesante, porque al final también es fundamental que tengamos en cuenta no solo el producto, sino a quién va dirigido, ¿vale? Es muy importante entender bien las necesidades del target, las motivaciones, los frenos, aquello que le molesta, aquello que le motiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos arquetipos son los que nos van a ayudar a construir parte de los cimientos fuertes de nuestra personalidad. Al fin y al cabo, en la parte de identidad visual, lo que vamos a hacer es vestir todo esto de una manera que sea atractiva o divertida o lo que decidamos, ¿no? Que es como, depende de qué personalidad tienes, decides qué ropa ponerte. Es un poquito lo mismo, ¿no? En este caso vamos a hacer de modistas. Exacto. Vídeos como este, ¿no? De We Are Not, ¿no? Donde definimos cómo es esta marca, ¿no? Y para definir cómo es una marca muchas veces también tienes que decir cómo no es, ¿no? Entonces, bueno, ya veréis que hay muchísima metodología. Esto es para, por ejemplo, para construir el tono, ¿vale? Cómo bajamos un atributo de personalidad luego a lo que es el tono de la marca, ¿no? Con los do's, con los don'ts, qué tipo de expresiones tiene que usar, qué tipo de léxico, de gramática, tiempo verbal, etcétera, etcétera. Y esto no es algo importante solo para la persona que está diseñando, sino también para el cliente. Muchas veces sucede cuando dejas la marca y la hereda otra empresa para darle continuidad, se pierde, ¿no? Se pierde esa esencia con la que se ha estado trabajando tanto tiempo, ¿no? Esto es una de las partes que ayuda, ¿no?, a que quien lo herede poder continuarla, ¿no?, con dignidad, con continuidad y dignidad. Bueno, pues más imágenes gráficas. Como veis, hemos elegido algunas que son más ilustrativas, otras más iconográficas. Fijaros que en la mayoría llama el color, pero son decisiones que salen de todo este proceso, ¿no? Cuando llegamos a decidir qué tipografía, qué color, qué formas, son todo decisiones que nos basamos en una gran base sólida estratégica y en un inicio de identidad visual, ¿no?, donde dotamos de las diferentes herramientas gráficas y elementos que después nos van a ayudar a poder vestir todas estas piezas con coherencia, ¿no? No es diseñar un pack, es diseñar 4 packs distintos, ¿no? Generar familias. No solo la familia, sino el packaging primario, el secundario, el terciario, saber cuáles son las necesidades que tienen cada uno de estos packs y a qué va dirigido, ¿no? Y sobre todo, que cuando tenemos un packaging, perdonad, lo vemos aquí, es muy importante que el resto de piezas respondan a ese packaging. Al fin y al cabo, nuestro packaging es lo que ve el cliente cuando entra en el espacio, pero todo lo que complementa después para que pueda anunciarlo en él, tiene que recordarnos a nuestro packaging. Entonces, veremos diferentes maneras de abordarlo, ¿no? De mantener una coherencia desde
desde nuestra identidad visual a cómo nuestro packaging nace totalmente de las bases y cimientos que se creen en ella, ¿no? Y bueno, y eso es todo. Hasta aquí hemos llegado. Ahora os toca a vosotras preguntarnos para resolveros las dudas que tengáis. Me perdona, Héctor. Vale. Bueno, pues nada, gracias Oliver y Héctor por explicarnos con tanto detalle de qué va este máster y también por dedicarnos este rato, pues ya lo habéis visto, ¿no? Al final, como son profesionales en activo, pues también tienen sus proyectos profesionales, se mueven y la facilidad del online es esta, ¿no? Que al final puedes adaptarte desde cualquier sitio, cualquier lugar para dar la clase. Así que Alba, Ana, Andrea, Juliana, Mariano, Marta, Sandra, Sara, Sofía, si tenéis preguntas, dudas, es el momento ahora. Pues, por ejemplo, me invento. Yo vengo del mundo de la publi, pero no he tocado antes software, ¿qué puedo hacer? O vengo de estudiar diseño gráfico, tal, me he especializado en packaging, pero bueno, poner vuestras situaciones aquí, vuestros perfiles y también pues los podemos comentar con ellos. O, pues por ejemplo, ya sabéis, yo hay una pregunta que siempre os hago y que me parece como importante también destacar y remarcar, que es vosotros para valorar un perfil de una persona que quiera entrar en un máster, en el máster de Challenging Branding, ¿qué es lo que necesitáis? Héctor. Sí, al final necesitamos que tenga una pequeña base, sobre todo a nivel quizás más de diseño, ¿no? Porque al final, pues bueno, se van a tener que utilizar algunas herramientas, pero bueno, que no tiene que ser un super crack, ¿no? Sino con una base, pues, un poquito básica. Básica, medio, sí. Sí, exacto, ya podría entrar en el máster. Sí, porque después ya durante el proceso también cada uno tiene sus límites de herramienta y estamos en un sector que tenemos que aprender, es decir, nuestra creatividad tiene que ir en función de las herramientas que sabemos utilizar en este máster. También en ese proceso acompañamos, ¿no? De decir, oye, a mí cuando me dicen, oye, es que tengo un nivel muy bajo de herramienta, ¿qué puedo hacer, no? Con Illustrator como mínimo tienes que saber utilizar un poquito de Illustrator, un poquito de Photoshop, saber tus límites a la hora de crear una deformación o de hacer una tipografía a mano, ¿no? Cosas que a lo mejor no has hecho nunca. Pues tomar decisiones de decir hasta dónde tiene que llegar mi reto, ¿no? Y también ahí influye el tiempo que tiene esa persona de dedicación. Bueno, somos bastante empáticos con la situación de cada persona. Nos sucede lo mismo con la persona que viene del diseño gráfico puro y duro y de repente tiene que pensar mucho. Sí. Que sacar un propósito de marca tiene su proceso, pero igual, ¿no? Acompañamos durante el proceso. Y sí que es algo que hablamos con todos los profesores, profesoras, que haya un proceso de empatía y de entender que hay diferentes niveles y diferentes perfiles y que tiene que haber un poco de acompañamiento en el proceso, ¿no? Y que sobre todo es importante para nosotros, no es la nota final, porque al fin y al cabo esto es un máster y creo que aquí la gente no viene a sacar un 10 ni a decir, ni viene a aprender, ¿no? Viene a entender un proceso y a aportarse valor para cuando acabe esto poder enfrentarse a un proyecto de branding con todas las herramientas necesarias, ¿no? Algo tan fácil como que nos ha pasado con algún alumno o alumna que después ha contactado y nos ha dicho, ostras, fue genial porque justo después del máster tuve una entrevista de trabajo en una agencia de branding y cuando me hicieron la entrevista tenía todo esto fresco y fui a muerte, ¿no? Me sentí muy cómodo, ¿no? Porque cuando me hablaban de el propósito de marca o me hablaban de la brand essence o me hablaban del brand folder, cosas que desconocía, tenía respuesta a ello, ¿no? Sabía lo que era y sabía cómo enfocarlo, ¿no? O tienes una entrevista en la empresa que diseña packaging, ¿no? No solo de diseñar packaging, es que entiendo lo que me vais a dar, ¿no? Voy a poder dar respuesta visual a esos puntos. Yo creo que eso, con un nivel medio o en las diferentes especialidades que se necesitan, que es, sobre todo, creo que lo más complejo es el uso de herramienta final de diseño. Sí, yo lo que iba a comentar, que creo que es muy interesante y que hemos ido
es una de las cosas que hemos incorporado, ¿no?, a posteriori en el máster, y es que damos la posibilidad también de hacer los proyectos, en conjunto, ¿vale? Es decir, que podréis crear un grupo de 2, 3, 4 personas y que al final a lo mejor hay alguien que está más fuerte en una cosa y otro está en otra, ¿no? Entonces os podéis ayudar también en todo esto, ¿no? Eso lo implementamos, bueno, después de, creo que fueron un par de ediciones, porque esto también creo que aporta un valor muy bueno, que es el de aprender a trabajar en equipo. Y aprender a trabajar en equipo en remoto, porque como a todos nos ha pasado, ¿no? Vino esta pandemia maravillosa en todo el mundo y de repente tuvimos que aprender a trabajar sin vernos, ¿no? Y la verdad es que a día de hoy seguimos manteniendo esa estructura en el caso de nuestras trabajadoras y trabajadores, de esa flexibilidad laboral, de decir, bueno, 2, 3 días a la semana se van, los otros 2 o 3, flexibilidad, ¿no? Porque hemos aprendido las herramientas y hemos aprendido a estar, a poder colaborar en remoto en proyectos de diseño. Y lo importante que resolvía también el problema es que yo tengo un mal nivel de diseño, pero ojo, tengo una capacidad de conceptualización de la hostia. Y el otro tiene una capacidad resulta que es copy. No, es que yo vengo de la agencia y hago copy. Y de repente se han generado equipos súper bonitos que se han llevado después, cuando estás en online, ¿no? Ves que se generan esas sinergias, ¿no? Que se apoyan, que, no sé, se han creado proyectos muy chulos de la colaboración de... Sí. Al final lo que vimos es que los resultados eran mucho más potentes porque cada uno aportaba su granito de arena, ¿no? Y bueno, se generan sinergias muy... Y aparte de esas sinergias es que no solo aprenden lo que nosotros ofrecemos, sino que aprenden entre ellos. Porque resulta que ese profesional copy aporta valor a ese diseñador y después yo sé, por estar en contacto con gente, ¿no?, que han colaborado juntos en otros proyectos. Es decir, que se han conocido aquí, han montado un team y después resulta que han sabido decir, hostia, pues ya que tú eres bueno en esto, y ayúdame en este proyecto, y el otro al otro, ¿no? Y eso creo que es un caldo de cultivo muy bonito también, ¿no? Creo que son valores extras que aporta. Sí. Bueno, y al final también es como es la manera como se trabaja profesionalmente, ¿no? Tú no trabajas solo ante 50.000, ¿no?, puertas abiertas, sino que tienes pues un equipo, ¿no?, que alguien, pues esto también, ¿no?, te refuerzas, pues quién es más fuerte en esto, quién se encarga de esto, quién hace esto. También es una manera de ir también al mundo real, ¿no?, el trabajar en equipo, trabajar un proyecto en equipo. Y ahora que nos estamos encontrando aquí en el Cairo, precisamente con lo que voy a comentar ahora, que es la riqueza cultural, al ser un máster online, vamos a tener gente que está en Madrid, en Valencia, en Bogotá, en un pueblo de Galicia y que está trabajando, es un expat en Dubái, porque ha pasado que hay gente que está repartida y es muy interesante al fin y al cabo, cuando tomamos decisiones y diseñamos, todo viene de los inputs visuales que adquirimos en nuestro día a día y en nuestra vida. Y en de la cultura, aunque ahora estemos globalizados con esto, nuestra cultura, la cultura que nos rodea es la que más nos influencia. Y es muy interesante también ese mix de culturas que se generan, ¿no?, de tradiciones o de maneras de decir las cosas. Y creo que ahí también hay un aprendizaje muy interesante, ¿no?, el de la flexibilidad y el de compartir, el saber, y creo que ha sucedido en algún caso, porque también hablando con alumnos, de que alguien decía, no, es que esto no funciona por una razón concreta en mi cultura, o el que alguien te diga que no y que lo puedas justificar el por qué. Creo que son procesos en los que hay un punto de rotura del ego de la persona para poder crear proyectos. Los proyectos grandes no los hace una persona, como comentabas tú. Los proyectos grandes se hacen con equipos grandes. Y creo que este máster, por cómo está enfocado, ayuda también a poderlo enfocar de esta manera. Pues nada. Si alguien quiere hacer solo, también puede. Sí, claro. Sí, también, por supuesto. Tenemos gente que prefiere desarrollarlo todo solo y genial también, ¿eh? Salen proyectos muy interesantes, ¿eh?
Pero bueno, todo este rollo respondía a la pregunta del nivel. Exacto, de Nivel. qué tipo de nivel. También un poco porque al final lo que vosotros necesitáis también en sí, y esto que, que las personas que están aquí hoy que lo sepan, ¿no? Es un currículum, un link de LinkedIn, un portfolio, ¿no? Dos documentos con los cuales vosotros podéis valorar pues qué tipo de perfil es esa persona, qué proyectos ha realizado hasta entonces y si realmente es un máster que puede encajar o no, porque hay algo aquí que tenemos muy claro y es que nosotros ante todo honestidad y si es un máster que encaja, encaja y os lo dirá Héctor, Oliver y Olmo, os dirán, oye, pues es un máster que encaja o no, mira, es que vemos que es un máster que no encaja. Pues ante todo, sinceridad en esto porque vais a dedicar mucho tiempo, muchas horas, esfuerzo, tanto de tiempo como de dinero, a hacer un máster y lo que nos importa en esencial es que estéis contentos y contentas. Así que, y que A aprendáis, nosotros claro. nos sabe mal tener este papel, que conste. Bueno, Pero pero... creemos que es vital. Claro, Creo que es claro. algo Sí, sí. que ya está, no sé, creemos que es básico. No queremos hacer perder el tiempo a nadie. Queremos que le aporte valor a esto. Que no se encuentre después en un gran marrón, sino que se Claro. encuentre en algo que le aporte valor. Y a mí, sí que para mí es que se lo pase bien, que le apetezca. Creo que eso es importante también. Que le apetezca. Hoy tengo clase. Bien. No, Bien. hostia, qué puta. Ya, Tengo ya, clase. ya. Bueno, es la peor manera con la que te puedes plantear cualquier cosa, ¿sabes? En plan, ya, pues, ¿no? Los estudios, el trabajo, cualquier cosa, o sea, si te lo tomas con ganas y está. Así que es eso. No sé, venga, va por aquí, dudas, preguntas, os podéis conectar el micro, podéis preguntar por el chat, os podéis conectar la cámara también si queréis. Si no hay ninguna duda, quiere decir que nos hemos explicado súper bien. Quizá envían ya el currículum y el portfolio a info@basat.com para que lo valoréis. Y oye, quién sabe, nada, plazas quedan súper poquitas. Gemma, solo comentar que, bueno, que el portafolio, Ay, sí. mira, dime, ¿el No, portafolio no, dime? está bien, por favor. Andrea, adelante. Andrea, Hola, ¿cómo están? Hola, muy Andrea. bien. Qué bueno. Yo soy Andrea, soy de Medellín, Colombia, y estoy súper interesada en el máster, me encanta. Les cuento, yo soy profesional en mercadeo y, bueno, de diseño no tengo muchas bases que digamos. Sé Illustrator, pero muy poco. Y tengo varias preguntitas. La primera, bueno, es más que todo como qué programas debemos tener como básico, Illustrator, Photoshop, no sé si de pronto otro adicional. También Photoshop, tengo, bueno, pues, Illustrator. Con Photoshop Illustrator se desarrolla perfectamente, porque hay una fase que es en aspectos de identidad visual, hay una parte en la que se trabaja la identidad visual, es Illustrator. Para trabajar la conceptualización también puede funcionar Illustrator, pero sí que hay una parte final que es la de mockup, que es la de llevar a esa vista previa real el diseño que habéis hecho, y ahí sí que se tienen que tener ciertos conocimientos de Photoshop. Básicos como el de abrir el archivo, entrar en la capa correcta en la que tienes que entrar para poder volcar tu diseño, entender un poco de proporciones. Para nosotros es importante que el resultado final sea un producto o un proyecto que sea visual, que puedas mostrar. Entonces sí que en la fase final, en la de mockup, tienes que tener algo de conocimientos de Photoshop. perfecto, súper. Si no, son Otra tutoriales pregunta. en las que puedes trabajarlo online, por tu cuenta. Ujú. Sí, sí, es la idea. Perfecto. Tengo otra pregunta. El tema del horario de las clases, tengo entendido que es online, es decir, que son online, pero en tiempo real, ¿cierto? ¿A qué hora es? Pues porque como estoy en Colombia, el horario es muy diferente, no sé ahí cómo funcionaría. ¿Contesto? Sí, ¿Sí? bueno, normalmente es a las 7, o no, sí, conteste tú. Ah, bueno, no importa. Bueno, ellos también lo saben. Es a las 7 de la tarde, hora de Barcelona, de España, ¿vale? En el caso en tu caso, Andrea, claro, para ti sería como la hora del almuerzo, ¿no? Calculo más o menos. Sí que nosotros las clases al final es como presencial, ¿no? Tú vas a tu clase online, te conectas, ves la clase, te dan un feedback, te envían una tarea y tienes que entregar
para el siguiente día o lo que sea. Claro, en el caso de que nos podáis conectar a las clases, sí que es cierto que nosotros os lo recomendamos, pero si por algún motivo no podéis asistir, pues siempre la tendréis grabada para ver en diferido. También el tema de la grabación de clases va muy bien y muchos alumnos y alumnas nos lo dicen porque al final, pues quizá en clase estás como súper enfocado a escuchar al profe, no sé qué, tal, y luego quieres coger apuntes de no sé qué, no sé cuántos, así que tienes también siempre la oportunidad de repasar la clase tantas veces como quieras. Eso sí. Súper. ¿Y cuántas veces a la semana son las clases? En el caso del máster de Challenging Branding, déjame comprobarlo exactamente porque lo tengo aquí apuntado. No quisiera decirlo mal. Normalmente es 1 o 2 clases a la semana, pero te lo voy a decir exactamente, correctamente porque lo tengo aquí apuntado. Y mira, en el máster de Challenging Branding, aquí lo tengo. En el máster de Challenging Branding son 2 clases a la semana. Lunes y jueves normalmente. Pero bueno, como a veces. Proyecto también, pero después es un día a la semana. Sí, después en proyecto es un día a la semana, porque ya por temas de dar tiempo. Sí, para que tengáis tiempo de trabajar. Sí. Ok, súper, gracias. Y la última pregunta, el tema de posibilidad de beca, ¿hay alguna forma de aplicar o definitivamente Sí. no? Mira, en el caso, Andrea, en el caso de becas, nosotros no disponemos de becas, ¿sí? Pero sí que disponemos de pues, formatos de pago que son, que ofrecemos facilidades pues, a cuotas o facilidades de pago pues, por descuento al contado. Todo esto te lo puedo explicar con más detalle tu asesora, que veo por aquí que creo que es Luisa, ¿vale? Entonces, si le envías un mail a Luisa sin ningún compromiso, ella te explica, ¿vale? Todos los temas pues, más económicos. Miras a ver si es algo que te puede encajar y nada, ella te comenta pues todas las facilidades que ofrecemos en este sentido, ¿vale? Listo, perfecto, gracias. Súper. Hasta luego. Gracias. Vale, no sé. Ah, mira, Alba, Hola, buenas, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy bueno. Hola, buenas. Bueno, Gemma, contigo ya he hablado alguna vez por tema de trabajo. No sé si te acuerdas, Sí. pero sí. Ostras, ay, por tema de ¿Queréis trabajo. poner la cámara? Me hace Sí, feliz, si pones porque la cámara, pues mira, va a ser si nos veremos, Bueno, venga, Alba. va, la pongo, me da vergüenza, ¿eh? nada, porque A si ver, entras ay, en el espera un máster, momentito, pedimos no me deja. yo, a los que no se ponen la cámara, los llamo seres grises, Ay, así que un momento, ¿eh? Que no, es que no me está dejando, a ver. Ah, si no es como hablar con Siri, ¿no? joder, he bloqueado algo y no me deja, macho. Ay, vaya rabia. Ay. No me estoy haciendo la interesante, Ya, lo juro, ¿eh? yo estoy muy intrigada, Alba. Ostras, Bueno, no sé dónde he Ahora tocado, no me deja. Jope. Bueno, nada, fue por no te preocupes, Alba, no pasa nada. por una entrevista de trabajo hace unos meses. Si no, bueno, ya no te preocupes. Ya te lo. Espera, Alba. ¿Vivías en Madrid, Alba? Eso, sí. Sí, sí, sí. Vale, ya sé quién Ahora eres. Claro, Alba. Sí, claro que soy yo sí. otra vez. Gemma, no vale, porque tú Hola. sabes que nosotros no. Sí, Tú le ya las pongo cara, le pongo cara. Sí, ¿Qué ¿no? tal, Alba? Sí ¿Cómo que tengo estás? cara. Hola, Gema. Pues nada, mira que venía a informarme un poco sobre este máster que me lleva interesando un montón de tiempo y nada, le iba a preguntar a ellos un poco porque entiendo que estos másteres también van enfocados un poco a gente que trabaja y quería preguntar hasta qué punto hay prácticas entre semana, porque claro, para la gente que trabaja hay como menos tiempo, ¿no? Entonces entiendo que hay como que hacer mucha práctica para aprender este branding, este máster de branding, vaya. Empieza tú por tu parte, ¿eh? Sí, bueno, creo que Gemma, si no recuerdo mal, cuando antes de apuntarse tenéis como un poquito las horas, ¿no? Que le tienen que dedicar. Sí, No sé si también. las tienes. Mira, las tengo por aquí apuntadas. Mira, en cuanto a las horas más o menos de dedicación, ¿vale, Alba? Son entre 12 y 15 horas a la semana.
todo depende un poco del perfil también de la persona. Es decir, claro, si tú, es lo que decía un poco antes de ellos, ¿no? Si tú vienes ya con una base de diseño como mucho más sólida, pues representa que pues quizás no tienes que dedicar tantas horas, pero si vienes con una base que quizá pues por algún motivo tal, pues que le tienes que dedicar más bien pues unas 15 horas, ¿no? Entonces todo depende un poco del perfil. Está claro que en el mundo de, al final cuando te empiezas un máster o bueno, cualquier otro tipo bueno, pues de formación, pues hay un sacrificio de horas, eso está claro. Entonces quizá la birra del jueves no la haces para entregar la tarea y ya haces la birra el sábado, ¿no? O cosas así. Pero un poco las horas más o menos decimos siempre entre 12 y 15 horas semanales. Sí, y en mi caso realmente lo son, pero también vuelvo a decir, para mí es importante aprender el proceso. En algún caso que algún alumno me ha escrito y me ha dicho, es que esta semana voy fatal, voy de culo, justo coincide con tu asignatura, bla, 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 me cuentan, ¿no? Y digo, vale, ok, pero llega. Es decir, y has hecho la estrategia, has desarrollado una identidad visual. Si es en mi parte, yo lo que siempre digo es, no lo hagas tan complejo a nivel visual, es decir, busca los recursos necesarios es como si tuvieses un presupuesto muy pequeño para hacer un diseño de packaging. Puedes tener o mucho dinero o poco dinero. Dependiendo del dinero que haya, vas a poder, y timing, más o menos tiempo. Pues es prácticamente lo mismo que en una empresa. Lo que tienes que decidir es, vale, no voy a tener tanto tiempo, pero voy a llegar al objetivo. Porque al fin y al cabo, todo lo que enseñamos de principio a fin es un proceso. Y después a esa persona, me acuerdo que, en este caso recuerdo concretamente a una persona, porque después me envió el resultado final, porque lo que hizo fue entregarme algo que era correcto, y como no deja de ser portafolio para ella, después me envió su excelencia. Y dices, pues muy bien, que yo lo aprecié mucho, ¿no? Porque dije, joder, al final ha ido a por su objetivo, ¿no? Y la ha cogido en un momento complejo, ¿no? Pero como comentaba, es un máster de ritmo, pero que se puede conseguir. Vale, sí. Vale, pues Respondo algo. nada, era eso, es que entiendo que cada semana hay que hacer un proyecto o que habrá que hacer cosas así. Entonces, Sí, algo por confirmar, por saber si había tanto teoría como también práctica. Solo eso. Muy bien, pues gracias. Gracias a Bueno, vosotros. gracias, Alba, y nada, pues vamos Por aquí, hablando. Sandra. Sí, Gemma. Vale. Hola, Hola, Sandra. ¿Qué tal? ¿me bien? Sí, te escuchamos un poco de eco, pero a ver, cuéntanos. Me pongo la cámara. Vale, Se te oye en un espacio muy grande. Sí, no sé Claro, si no, me sí, no. oís bien. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Sandra? Estoy aquí en la habitación. A ver, yo tengo una pregunta. Soy de Alicante y estoy un poco así con vergüenza, pero bueno, os cuento. Yo vengo del diseño gráfico, de la carrera de diseño, y bueno, y ahora estoy trabajando, no llegaré ni a 2 añitos trabajando en una empresa de calzado, entonces estoy en online haciendo diseño. Y mandé para el máster mi portfolio, creo que tuve un feedback, no sé si era de Olmo, y me dijo bueno, que tenía un buen nivel técnico en cuanto a diseño y que podía mejorar de manera relevancia, o sea, que podría dar al cliente más relevancia y diferenciación a la hora de exponer un proyecto. Entonces, claro, yo sé que dudo y mi punto débil, digamos, que es como a lo mejor el desarrollo del copyright o el exponer de manera explicativa, no sé si me explico muy bien, porque es lo que más, el punto débil que tengo. A la hora de luego exponer el proyecto, es lo que más me gusta, el branding y todo, y entonces era como, yo podré mejorar eso, que por eso quiero estar aquí, trabajarlo y desarrollarlo en cuanto al máster. ¿Cómo podría mejorarlo?
Pero tú hablas de presentar tú de manera verbal tu proyecto. Sí. Claro, aquí no tenemos un profesor con un perfil específico en enseñar a presentar. Lo que sí que te daremos es de herramientas para... Claro, en un proceso de branding te damos más las estrategias, después la de conceptualización, la de dirección de arte, que complementan la parte de diseño gráfico, ¿no? O de la parte final de packaging, ¿no? Pero sí que no hay un perfil concreto que te enseñe a presentar, ¿no? Sí, más de oratoria de oratoria, en sí. No me salía la palabra, oratoria. No hay, pero sí que ningún alumno, digamos, ha tenido un hándicap aquí importante. Es decir, sí que al final cada uno tiene sus fortalezas y unos presentan mejor, otros peor, pero al final como los proyectos tendrán una base sólida y estará todo muy estructurado, y habrá muchos feedbacks, ¿no? Pensad que al final el proyecto es algo vivo, es decir, os damos contenido o trabajáis cierto elemento, luego hay una clase donde os damos feedback, vosotros retocáis y vais avanzando. Creo que es importante que es un solo proyecto, es un cliente, es un brief y que durante esos 9 meses es lo mismo. Es decir, vas a acabar harta del mundo vegetariano y vegano. Vas a decir, no quiero más, no quiero ver nada más. Es siempre lo mismo y es todo el proceso durante esa misma marca. Eso facilita también las cosas, ¿no? Recursos para mejorar la oratoria, ahí sí que te soy sincero en el que no podremos dotarte de esto, ¿no? Pero sí en el proceso de construcción de un proyecto completo de marca, ¿no? Yo siempre también, yo por ejemplo tengo una manera concreta de prepararme las presentaciones sabiendo mis puntos débiles, ¿no? En los que voy a necesitar de alguna manera salir, ¿no? Y hacerlo bien. Y utilizo pues palabras clave, bueno, cada uno tiene sus truquillos, ¿no? Pero de oratoria, no. Sí, pero yo no, si es eso lo que te preocupa, no te diría que adelante porque no es... Porque tú lo dices de cara a presentarle a un cliente, no a presentar aquí en clase. Sí, digamos que, por ejemplo, en cuanto comienzo un proyecto o hago un diseño de estos chiquitines, da igual, lo que sea, enseguida entiendo al cliente lo que me quieres decir porque, bueno, creo yo un poco las ideas, les pongo y visualmente sé plasmarlo y ellos lo pueden ver, pero a la hora de yo explicar, incluso me pasa con una entrevista o ahora hablando con vosotros, no sé cómo arrancar. Ahora te entiendo. Sí, es decir, a mí, perdón, siempre como que me han dicho, tienes conceptos o ideas que están fuera de la caja, como que pienso un poquito de más. Entonces, sí, pero me gustaría mejorar eso. Entonces era por si aquí también iba a aprenderlo solamente. Aquí lo que sí que te ayudaremos es a poner orden, eso seguro. Y en el que cuando tú muestras el resultado final de un diseño y tienes que explicarlo, antes de que llegues al diseño, le vas a hablar sobre su propósito. Es decir, como vamos a seguir un proceso y una metodología y después en cada una de las fases con Héctor, con Olmo y conmigo, lo que se hace es construir el diseño final y presentación de esto. Digo diseño final porque requiere una parte de diseño también, la estrategia. Sí que lo que hay es una presentación de que a lo mejor vas a tener, me lo invento, 50 slides que cuando presentas a un cliente van a haber palabras clave que te van a ayudar a llegar al resultado final. Que tú no vas a enseñar un packaging o quizás vas a enseñar, este es tu diseño, pero para llegar a esto, punto 1, punto 2, conceptual, bueno, análisis, estrategia, el tono de voz, por qué hemos puesto este nombre. Es decir, tú ya te construyes una presentación a medida con las palabras justas y necesarias para poder explicar el diseño. Eso sí, claro, porque... Y después es una metodología que vas a poder aplicar a cualquier proyecto, a cualquiera. Lo que sí que te vamos a ayudar es a poner orden y a esa idea que has tenido, que tenga un porqué potente, que lo puedas explicar y le aporte valor, para que no se convierta en un simple objeto de diseño que has hecho que tienes que vender y que a veces no sabes cómo hacerlo, ¿no? Vas a tener unas bases sólidas. Es lo que comentaba antes del cliente siempre tiene la razón. En este caso es complejo que la tenga porque son tantas fases que le aportan tanto valor a lo que has hecho. Sí, de hecho este fin de semana hice
bueno, un branding de un salón orgánico aquí en el pueblo. Y vino un chico, bueno, un cliente del peluquero, y dijo, esto con 2 cervezas hago un rayazo. Y le dije, no, hay que pensar muchas cosas en cuanto a color corporativo, a tipografía, y vamos, muy orgullosa del resultado y el chico también, pero en el momento que dijo eso supe explicarlo, pero luego más gente me preguntaba, no me salía decir, pues lo he hecho con esta estrategia o de esta manera, entonces eso es el que quiero mejorar. Claro, tendrás muchos más recursos para construir tu proyecto. Entonces, el me gusta, no me gusta, digamos que ya quedará fuera de la ecuación porque Sí. es que funciona o que no funciona. Exacto. Claro. Tatúate esto. Esto no va de gustos, va de funciones. ¿Funciona o no funciona? Es un básico. Y una pregunta para ti, Sandra. Sí. ¿Te crees diseñadora? Me lo estoy empezando a creer por lo que me dices. Vale. Eso es un punto muy importante porque al principio de nuestras carreras no nos lo creemos. No, Porque a mí me cuesta, o sea, lo veo un buen resultado. Perdón. cuando ves una abogada, ves una doctora, ves a diferentes perfiles, ¿no? Y dices, ostras, no, pero tú eres diseñadora, es tu oficio. Has decidido que tu vida sea eso. Has tomado una decisión muy importante. Créetelo. Créetelo, lo eres. Tenemos que creer lo que queremos hacer, porque si no nos lo creemos nosotros, y yo soy perro viejo, ¿no? Pero si no nos lo creemos nosotros, tenemos que transmitirlo para que nos crean. Y utiliza todo ese vocabulario que has aprendido, porque cuando una abogada te habla de leyes, genera respeto porque tú no las conoces. Pero cuando tú hablas de las propiedades de una marca, cuando hablas de las propiedades de una tipografía, de la psicología del color, sabes tantas cosas que el otro no sabe que te lo comes. Así que siempre cuádrate ahí y con respeto. Pero créetelo y transmítelo, porque eso te ayuda mucho después a poder explicar mejor lo que haces y quién eres. Claro. Y Sandra, y si te animas, si quieres al menos saber si es un máster que puede encajar, pues nada, adelante. Tu asesora creo que es Natalia, si no lo digo mal. Creo que sí. Entonces, pues tú misma, Natalia, puedes enviar tu currículum, tu portfolio y ellos se lo pueden ver sin ningún tipo de compromiso y ver pues si es un máster que puede encajar. Bueno, creo que Sandra decía que ya lo envió, ¿no? Y que habló con Olmo, ¿Puede ¿no? ser? ¿Sí? Sí, tengo la respuesta aquí delante, pero no recuerdo si fue Olmo, creo que sí. Le pasé mi... Pero... Te he de decir, que Olmo es muy sincericida. Es decir, que lo que te diría, te lo diría... Sí. Te lo diría con el corazón. Lo tengo en destacados. Sandra, ¿estás matriculada? Sí, estoy matriculada. Hombre, bienvenida a la BASAT. Vale, es que no la había leído bien. Sandra, bienvenida a la BASAT. Claro, Vale. o sea, es que no, vale, es que no la había visto bien. Yo había visto que estabas hablando con Natalia y ahora he visto, ostras, pero si es alumna ya. Bueno, pues nada, Sandra, en cuestión de un mes o así, empiezas. Sí, pues nada. Muy bien, pues encantada. Sandra, de verte por primera vez. Bueno, tú y yo, Sandra, nos veremos ya al final. Es decir, hasta dentro de 7 o 8 meses. Os sigo a todos en redes. Los estoy viendo en el Cairo y todo, o sea que... Muy bien. Vale. Estás viendo mis aventurillas, ¿no? Sí. Muy bien, Sandra. Qué guay. Bueno, oye, pues qué bien. Pues nada, nos veremos. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Muchas gracias a ti, Sandra. Un abrazo. Qué guay. Muy bien. Pues nada, ya tenemos aquí una chica apuntada. Pues nada, no sé, ha sido una sesión, yo creo, pues súper fructífera. Yo creo que hemos resuelto muchas dudas y ahora deciros que esta sesión queda grabada, la subimos mañana en YouTube y en Vimeo y para aquellas personas que queráis repasar cualquier cosa, pues la podéis volver a ver. Así que nada, deciros que gracias Héctor y Oliver por estar aquí con nosotras y por explicarnos con tanto detalle el máster. Y nada, para aquellas personas que tengáis algún tipo de duda, pues nos escribís. Escribís a vuestra asesora o escribís un mail a info@labasat y nosotros encantadas de solucionar cualquier duda que tengáis.
Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas. Esperamos Genial, por ahí. gracias. A vosotros. Gracias. Chao. Que vaya bien. Adiós.